Bueno, buenos días. Retomamos la actividad de las visitas virtuales al Museo Histórico Municipal Manuel Ignacio Lagraña. La semana pasada hemos estado recorriendo en el Día Internacional de los Museos la sala número 1, que es la sala que nosotros hemos denominado Territorios de Agua y Arena, Viajes y Comercio, donde pudimos ver todo lo que tiene que ver con parte de la historia de Ituzaingó en vinculación al río Paraná y también en relación a la actual Ruta Nacional número 12, el traslado vía agua, si se quiere, utilizando el Guairá, las embarcaciones de comercio, de carga, los rápidos de la Pipé y también el traslado terrestre desde la Zanja de Loreto hasta la Trinchera de San José y parte de algunas referencias institucionales de la localidad, ¿no? En el día de hoy habíamos comprometido a hacer una visita general a la sala número 2, que nosotros hemos denominado Vida Cotidiana y Sistema de Creencias, que es una sala que nos va a ilustrar en términos muy generales parte de las tradiciones, las creencias, prácticas y costumbres vinculadas al campo de la religiosidad más difundidas en Ituzaingó. Esto no significa que estas sean las únicas prácticas vinculadas al mundo de lo religioso o al mundo de lo sagrado o al mundo, si se quiere, de los sistemas de creencias, sino que en realidad lo que estamos exponiendo en la sala número 2 es aquel sistema de modos y formas de ver, sentir y percibir el mundo que fueron predominantes en el proceso de configuración institucional y consolidación institucional de Ituzaingó, ¿sí? Entonces, esto no es que deja fuera otros sistemas de creencias, sino que ilustra en términos generales lo más preponderante y, si se quiere, lo más observable en determinadas fechas o en determinados calendarios en Ituzaingó. Bueno, si entramos luego de la sala 1, entramos por aquí, vamos a tener el montaje de la sala 2 del Museo Histórico Gobernador Manuel Ignacio Lagraña. La sala número 2 tiene varios ploteos donde nosotros vamos a poder observar en relativo orden histórico y social el desarrollo de lo que nosotros quisimos ilustrar bajo la noción de sistema de creencias y vida cotidiana. Partimos, obviamente, en la sala 2 de la memoria y del pasado jesuítico ligado al desarrollo histórico de Ituzaingó. Sobre esa memoria jesuítica, nosotros retomamos parte de la supervivencia, si se quiere, del imaginario y de determinados componentes de la imaginería religiosa vinculada al periodo jesuítico o vinculada a las postrimerías del siglo XVII en la región. Entonces resaltamos la vigencia, la presencia de la imaginería jesuítica que se encuentran en este momento en la custodia de la parroquia San Juan Bautista. Entonces, ahí, este es el primer punto que nosotros queremos resaltar, es decir, es de aquí que nosotros retomamos y resaltamos la relevancia de la parroquia San Juan Bautista. Esto no significa, repito, un sistema de creencias sobre otro o que uno sea más importante que otro, sino que simplemente estamos hablando acá de cuáles fueron las instituciones que permitieron el resguardo del patrimonio o de lo que hoy consideramos patrimonio religioso o patrimonio vinculado a la construcción histórica de Ituzaingó. Si nosotros nos vamos a este ploteo que tenemos aquí, lo que en realidad citamos es el conjunto de imágenes que a nosotros nos ha legado parte de la memoria jesuítica o, repito, las postrimerías del siglo XVII y XVIII en Ituzaingó. ¿Qué tenemos? Tenemos la cita de las imágenes de la Inmaculada Concepción, el San Antonio de Padua, la Virgen Dolorosa y el Divino Niño de Praga y, de alguna forma, también algunos otros ornamentos litúrgicos que vamos a ver cómo van a ser los candeleros de madera que pertenecieron a el primer oratorio vigente en Ituzaingó. En lo que respecta a la vigencia del imaginario jesuítico, resaltamos un registro que va a ser
que va a ser Hernández, como habíamos mencionado también en el encuentro anterior. Hernández, el agrimensor Hernández, hace un registro en el año 1883 cuando visita Ituzaingó. En ese registro que nosotros citamos aquí hay una frase extremadamente interesante, ¿no? ¿Qué dice Hernández? Dice: la iglesia de Ituzaingó es una capilla tan destartalada y pobre como puede imaginarse, y lo único que resalta en ella es una especie de cajón grande y grosero que hace a veces de confesionario. Esta iglesia era de estantero, barro y techo de paja. Este registro de Hernández es muy interesante porque en 1883 lo que Hernández va a resaltar es que si nosotros vamos a la actual cartografía de Ituzaingó, esta pequeña capilla se encontraba en lo que hoy sería uno de los supermercados que están en el centro de Ituzaingó, sobre calle Buenos Aires, ¿sí? Diríamos casi calle Paraná, ¿no? Es decir, ahí se encontraba esta primera capilla, y en esta primera capilla se encontraban algunas de las imágenes que aún hoy perduran en la parroquia San Juan Bautista. Otro de los datos interesantes es que esta capilla, aproximadamente entre los años 1883 y 1884, pasa por un incendio que la destruye en su totalidad. En este incendio, que estiman las narrativas del lugar, fueron producto de la celebración, algunos dicen de la celebración del Día de la Virgen, los fuegos artificiales y demás, llevaron a que este techo de paja se incendie, entonces la capilla entre en deterioro. En ese proceso de destrucción por el fuego, la comunidad de Ituzaingó comenzó a rescatar la imaginería, el ajuar y los elementos de esa capilla. Todas esas imágenes, esos elementos que se usaban para vestir a las imágenes, el confesionario, los candeleros y demás, son refugiados en la estancia de don Guillermo Aguirre. La estancia de don Guillermo Aguirre se encontraba en lo que hoy nosotros conocemos como Las Magnolias, que queda cerca de la terminal de ómnibus de Ituzaingó, sobre la avenida 9 de Julio y Centenario. Ahí tenemos plantas de magnolias que son extremadamente relevantes para la memoria de Ituzaingó, ya que fueron la donación de un gobernador a el embajador Guillermo Aguirre, y que están registradas en el herbario de Palermo como una de las magnolias más antiguas que uno puede encontrar en la región. Guillermo Aguirre tenía una quinta en lo que hoy es Las Magnolias, el sector de Las Magnolias. Aquí hay un registro de la puerta de acceso a la quinta de don Guillermo Aguirre, donde tenemos ahí sentada a la nuera doña Anselma Rolón de Aguirre. Es una imagen que nosotros retomamos del trabajo de Miguel López Brear. Esta construcción es demolida a mediados del siglo XX, atendiendo al proceso de urbanización y de construcción de la avenida 9 de Julio. En esta estancia es donde se van a refugiar esas imágenes, o sea, esas imágenes entre 1884 hasta aproximadamente 1902, 1904, que es cuando se inaugura el nuevo edificio de la parroquia San Juan Bautista, y donde se va a cambiar la advocación de la Purísima Concepción a San Juan Bautista. En todo ese periodo, en todo ese tiempo, estas imágenes que hoy nosotros podemos ver en la iglesia de San Juan Bautista se encontraban en la estancia de don Guillermo Aguirre, que comienza a ser usada como lugar de culto, es decir, se celebraban los servicios religiosos, se realizaban reuniones políticas, varios políticos reconocidos de la provincia y de la región en el entonces visitaban la quinta de don Guillermo Aguirre, y va a ser don Guillermo Aguirre también el que va a recibir a Juan Bautista Ambrosetti en su visita a Ituzaingó, y eso es extremadamente interesante, porque en el proceso de reconstrucción del Museo Manuel Ignacio Lagraña, el trabajo con las fuentes históricas
nos llevaron justamente no solo a encontrar los registros de Hernández, sobre las cartas de Hernández, sobre la diligencia, sobre la capilla y demás, sino también la visita de Ambrosetti a Ituzaingó. Bueno, don Guillermo Aguirre va a ser el que va a recibir a Juan Bautista Ambrosetti y el que le va a hacer de guía, es decir, Guillermo Aguirre fue el primer guía de Juan Bautista Ambrosetti en Ituzaingó, que eso es extremadamente interesante para la memoria de Ituzaingó. Entonces, todas estas imágenes van a ser albergadas en la quinta y van a permanecer ahí hasta principios del siglo XX, repito, 1903, 1904, que va a ser el periodo en que se va a inaugurar el nuevo templo de la parroquia San Juan Bautista. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una cuestión extremadamente interesante. Estas imágenes oficiales son las que van a sobrevivir a este proceso de transformación urbana, política y demás. Obviamente nosotros tenemos la imagen de la Inmaculada Concepción en Asperón Rojo, que es una imagen que en realidad llega a Ituzaingó, tanto como la Inmaculada Concepción en madera, van a llegar luego la derrota de San Carlos. Se comenta que son traídas por Andresito, que Andresito va a acampar en las lomas sobre el Camino Real y después, bueno, obviamente estas imágenes van a arribar a esta zona. Es decir, todas estas imágenes, la Virgen de Asperón Rojo, la Virgen en madera, el crucifijo o el Cristo crucificado que se encuentra en la iglesia, el San Antonio de Padua en madera, el San Miguel Nonato, que tampoco, que ya no está más, pero que está registrado en un trabajo de la Academia Nacional de Bellas Artes del año 1882, todas ellas forman parte del patrimonio artístico de la Academia Nacional de Bellas Artes. Esto es muy interesante también porque esto significa que son imágenes de gran valor artístico e histórico y que fueron catalogadas, clasificadas y descriptas ya por esa delegación de arquitectos que van a visitar Ituzaingó en el año 1882. Bien, ¿qué quiero resaltar? En ese registro de la Academia Nacional de Bellas Artes también se va a encontrar esta particularidad en imaginería, que va a ser la cabeza del San Juan. En Ituzaingó, esta cabeza del San Juan es venerada como el San Juan degollado. Esta es una imagen del año 1980. Acá nosotros podemos observar a doña Isabel Romero a la derecha. Es una gentileza de Epifania Romero de Méndez, que va a ser familiar de doña Isabel Romero, y esta imagen se encuentra en este momento en custodia de los descendientes de la familia. Y es interesante porque es de madera, es una imagen que perteneció a una imagen de vestir, es decir, no fue confeccionada como la cabeza de San Juan el Bautista, sino que formó parte de una imagen de vestir que era de San Juan el Bautista, pero es venerada como el San Juan degollado. Entonces, el culto a las imágenes, a la imaginería jesuítica y a las derivaciones a la religiosidad, la tenemos hasta el presente, ¿no? Obviamente, este culto tuvo mucha preponderancia hasta el fallecimiento de Isabel Romero en el año 1999, que era la custodia original de la imagen, ¿no? Entonces, esta imagen se hereda a la descendencia de la familia y en este momento está en un altar privado, pero sigue presente en Ituzaingó. No solamente las imágenes que están en custodia de la parroquia San Juan Bautista, sino también aquellas que se encuentran en altares privados. Entonces, esto nos habla también de la presencia, de la vigencia del componente de la religiosidad jesuítica en Ituzaingó, que luego se va a derivar a el desarrollo institucional. Repito, esto no significa que sea un sistema de creencias más importante que otro, sino que estamos hablando de cuál es aquel que tuvo preponderancia en el desarrollo institucional de Ituzaingó. El legado jesuítico en el campo de la religiosidad, el oratorio de la Purísima Concepción de María, que es una cuestión muy interesante también en la memoria de Ituzaingó, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la vigencia del que va a cumplir funciones de cónsul paraguayo, don Guillermo Aguirre, que es el que permite el resguardo de las imágenes luego del incendio del primer oratorio. Y tenemos una cuestión extremadamente interesante, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo
posterior al incendio al primer oratorio, y tiene que ver con la inauguración del nuevo templo de la parroquia San Juan Bautista. Sobre esto hay mucho material que nosotros podríamos trabajar. Lo que queremos rescatar es lo siguiente, que este nuevo templo se va a inaugurar aproximadamente en estas fechas. Se estima que fue en septiembre de 1904 debido a los registros y demás. Es una cuestión sumamente interesante porque va a cambiar no solamente la configuración urbana de Ituzaingó, se va a ubicar obviamente frente a la actual Plaza San Martín, frente a lo que va a ser luego el Centro Cultural, y va a comenzar a ser el sitio de culto y el sitio de resguardo de toda esta memoria jesuítica. Lo que nosotros exponemos simplemente en este ploteo es parte de la imaginería, es decir, que vigente aún, ¿no? La Virgen de Madera, que es una de las que en este momento está fuera del retablo por las reparaciones, y nosotros pudimos de alguna forma corroborar que es de madera, ¿sí? Obviamente es de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, pero su trabajo es extremadamente prolijo, de un realismo significativo, y es a tamaño real, por decirlo así, ¿no? La imagen de la Dolorosa, que no está registrada en el Registro Nacional de Bellas Artes, está descripta, pero su imagen no está incorporada, pero es una imagen de vestir, de postrimerías también del siglo XVII, es una imagen de vestir, es una imagen que ha pasado también por varios trabajos de restauración, si se quiere. Actualmente su policromía no es original, pero de alguna forma sí nos habla de parte de la memoria de la configuración histórica de Ituzaingó, ¿no? Bien, postrimerías del siglo XVII, perdón. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos es un retablo que tampoco es original de la parroquia San Juan Bautista, sino que es traída, pero lo interesante de la parroquia San Juan Bautista es su configuración obviamente neoclásica, con el frontón, con las dos torres, que una oficia de campanario y la otra simplemente armoniza, si se quiere, la visual del frente, y también ha sido de alguna forma también albergado a la Sociedad de Damas de Beneficencia, que se va a constituir en el año 1911-1912, y va a ser el centro, si se quiere, del culto oficial en términos generales en lo que respecta a la memoria de Ituzaingó, ¿no? Pero más allá de esto, lo interesante es todo aquello que se va a derivar después del cambio de la advocación, de cuando se pasa de la Inmaculada Concepción a San Juan Bautista. Eso significó también para el sistema de creencias de Ituzaingó, significó la proliferación de un conjunto significativo de prácticas, de modos de ver, sentir el mundo, que hasta el momento quizás eran ausentes y que estaban más vinculadas a la memoria de la República del Paraguay que a Ituzaingó. Pero cambiar la advocación a San Juan Bautista también significó el surgimiento de un montón de prácticas y creencias del campo de la religiosidad vinculados al santo, ¿no? Entonces aquí nosotros lo que hacemos es hacer un rescate de algunas de las cuestiones que se vinculan a San Juan el Bautista. No solamente el campo de la procesión de santos, que esto corresponde a todo el santoral, si se quiere, a toda la imaginería, sino cuestiones muy particulares, como por ejemplo el Tataye Hassá, el toro candil y el uso de las luminarias, ¿sí? En lo que respecta al Tataye Hassá, se hace una reconstrucción en imágenes pequeña desde la década del 60 hasta el presente, donde nosotros, es decir, cuando estamos hablando de la década del 60, de la década del 70, tenemos que tener en cuenta que el cruce de brasas todavía tenía lugar frente a la parroquia, es decir, en lo que es actualmente la Plaza San Martín, ¿no? Y después, bueno, más contemporáneamente pasamos al uso del polideportivo como el lugar o el centro de actividades de kermés, o de la dimensión, si se quiere, del culto no oficial litúrgico, sino del campo de las prácticas, entre comillas, populares, si se quiere, ¿no? Sobre el Tataye Hassá, es decir, el fuego que se cruza, podríamos hablar muchísimo.
porque esto tiene que ver con la práctica de la pirovacia, si se quiere decir, la práctica adivinatoria, la práctica del uso del fuego, de las brasas para la sanación, para la adivinación, para el vínculo con lo sagrado, pero eso sería otro capítulo en el desarrollo de la antropología de las creencias. Pero tampoco es una práctica exclusiva de Ituzaingó, sino que es una práctica universal que nosotros podemos encontrarla en muchos sistemas de creencias y en muchas configuraciones culturales a lo largo del globo, ¿no? Lo mismo que lo vinculado al toro candil. Es decir, aquí lo conocemos como toro candil, pero en realidad esta también es una práctica muy popular en el desarrollo de las festividades de muchísimos santos en España. Obviamente que también hubo un periodo de utilización principalmente en España de los toros vivos, ¿no? A los cuales se les prendía la cornamenta y demás. Es decir, tiene toda una significación vinculada a la fuerza, y en este caso vinculado en forma estricta a San Juan y el uso del fuego como proceso de iluminación, de purificación y demás, que también las prácticas del San Juan tienen todo un entramado o una justificación socioantropológica mucho más amplia, ¿sí? Mucho más amplia. Que eso sería también interesante de poder trabajarlo, de poder verlo en la semana de San Juan Bautista. Vamos a armar un ciclo de presentaciones para que podamos de alguna forma explicar por qué la presencia del San Juan Bautista el 24 de junio, el 23 de junio, por qué el uso del fuego. Entonces son cuestiones interesantes que podemos desarrollar. Pero en Ituzaingó la presencia del toro candil se va a recuperar en el año 2006. No era muy observable en el desarrollo de las prácticas de San Juan Bautista, si bien estuvo presente hace un tiempo porque estuvo vigente en la memoria de los antiguos de Ituzaingó. Comienza a perder fuerza en la década del 70, en la década del 80 y vuelve a reverdecer en el año 2006. En un movimiento de recuperación cultural de las prácticas que va a encabezar la Biblioteca Popular Carlos Guido Hispano. Obviamente, para algunos es una imagen externa a Ituzaingó, como que nunca estuvo presente en la memoria de Ituzaingó, más vinculado al Paraguay, repito, pero hay narrativas, relatos y experiencias que ubican el juego del toro candil dentro de las prácticas de San Juan Bautista en Ituzaingó en la década del 40, en la década del 50. Bien, otro de los usos tradicionales y muy vinculados al San Juan y que nunca ha perdido vigencia como lo es el Tataye Jasá es el uso de las luminarias. El uso de las luminarias también tiene relación directa con el uso del fuego, con la vinculación a las particularidades de la noche de San Juan. Y es una práctica que actualmente también está muy institucionalizada, donde las instituciones, las organizaciones educativas de los diferentes niveles y organizaciones de la cultura toman la posta como para vestir a Ituzaingó con las luminarias, pero también obviamente siguen vigente de forma, es decir, no tan programática y planificada en la vida cotidiana de las personas. Es decir, es muy frecuente recorrer el 23 de junio la localidad de Ituzaingó, donde podemos encontrar muchas casas vestidas con las luminarias, confeccionadas con la naranja pepú, con la grasa de vaca, con el cabito del junco, con la mechita hecha con la tela de algodón de forma más tradicional, y que de alguna forma nos permiten prolongar la luz en una de las noches más largas del año que tienen lugar entre el 21 y el 24 de junio, que eso es lo relevante de la presencia de la práctica de San Juan, ¿no? Entonces tenemos no solamente el legado jesuítico, su derivación a la custodia del patrimonio que va a ser
a posterior la inauguración del nuevo templo en 1904, y hasta, diría yo, me atrevería a decir, hasta sin saberlo, es decir, quizás en el año 1904, cuando las imágenes son retrasladadas de la quinta de Guillermo Aguirre a la parroquia San Juan Bautista, no había quizás un conocimiento empírico real de la memoria y del legado jesuítico. Esto es muy reciente, las investigaciones son recientes, los intereses sobre el valor histórico, patrimonial y cultural es reciente. Repito que en la década del 80 recién se hace el registro en la Academia Nacional de Bellas Artes de estas imágenes. ¿No? Las prácticas vinculadas a la religiosidad, a cómo el pueblo, la comunidad vive la festividad de San Juan, el Tatar de Jazá, el Toro Candil, las luminarias, el campo procesional, ¿sí? Que también obviamente está vigente en los otros santos. En este mundo del sistema de creencias y vida cotidiana, decidimos darle un lugar que creo que es uno de los únicos museos en la provincia de Corrientes, un museo histórico que le da un espacio a la práctica de Ángeles Somos. En el campo del sistema de creencias y la vida cotidiana, la práctica de Ángeles Somos, más allá de la pertenencia o la adscripción religiosa, es extremadamente importante. La práctica de Ángeles Somos, no me voy a detener en su desarrollo histórico a lo largo, si se quiere, de la memoria de la provincia de Corrientes o de América Latina, pero lo importante es que la práctica de Ángeles Somos es registrada, vista y vivida con más fuerza e intensidad en el norte de la provincia de Corrientes y en estrecho vínculo a la lengua guaraní. Es decir, la práctica de Ángeles Somos nosotros no la vamos a encontrar en el desarrollo de la memoria de las localidades que se encuentran en vinculación al río Uruguay o en fronteras con la República Federativa del Brasil. Es decir, por ejemplo, no va a estar en Santo Tomé, es decir, hace muy poco tiempo se la comienza a tener en cuenta o rescatar en Virasoro, es decir, pero son movimientos culturales institucionales que no son de generación espontánea, si se quiere, del sentimiento de pertenencia y de identificación de las comunidades, sino que son procesos más institucionalizados. En Ituzaingó, la práctica de Ángeles Somos no ha tenido un corte, es decir, es un continuum, por ahí él ha sufrido algún tipo de disminución en la presencia pública, en el proceso donde no eran posible moverse en grupos, es decir, por ejemplo, en los gobiernos militares o principalmente en esas situaciones donde la gente no podía de alguna forma estar en colectivos, entonces por ahí la práctica comenzó a disminuir su visibilidad, pero siempre estuvo vigente. La práctica de Ángeles Somos es obviamente una práctica que en Corrientes se va a remontar a la memoria de los siglos XVII y XVIII, y lo que es interesante acá es lo siguiente: durante el 31 de octubre, el 1 o el 2 de noviembre, se van a recorrer las casas del poblado llevando bendición y oración a aquellas familias que poseen familiares difuntos o que tienen alguna relación con algún familiar difunto, o aquellas familias que se le quiere llevar una bendición. Es en el periodo donde se presupone, va a decir Coluccio ya en la década del 40 y del 50, que las almas de los niños van a regresar al mundo de los vivos para traer juego, bendición, jolgorio y poder compartir la alegría del angelito con toda la comunidad. Obviamente esto tiene que ver con una dualidad propia del sistema de creencias más occidentalizado, que tiene que ver con el cuerpo perecedero y el alma inmortal, y con la posibilidad que tienen los niños, debido al no poseer pecados veniales o mortales, luego de su muerte biofísica, regresar al tercer cielo a disfrutar de la visión beatífica o visión de Dios. Es decir, el clásico concepto del angelito regionalizado obviamente en toda América Latina y también obviamente en gran parte de Europa, diríamos casi universal, ¿no?
Y la práctica de Ángeles Somos lo que hace es sintetiza ese complejo imaginario, esa compleja configuración del niño en el mundo de los muertos y permite de alguna forma que en esas fechas las familias puedan volver a disfrutar de la presencia o de la vigencia, si se quiere, de la memoria de esos angelitos. Esto no tiene que ver con lo pagano o no pagano, con lo puro o con lo no impuro, sino que tiene que ver con una forma muy sana, con una forma muy querida, muy amistosa y de alguna forma extremadamente importante que la cultura ha generado y ha configurado para que los procesos de duelo, los procesos de conmemoración, de rememoración, puedan ser domesticados y puedan ser vividos de forma diferencial. Entonces la práctica de Ángeles Somos no solamente condensa el imaginario sobre parte de la muerte o la tanatocultura de la provincia de Corrientes, sino que al mismo tiempo es custodia del patrimonio y de la forma de entender la relación con los otros, es decir, porque es una práctica que nos habla de la colación, de la caridad, de la bendición, de poder compartir y sigue teniendo lugar ahora con mucha vigencia y con mucha presencia de las organizaciones educativas, pero también de forma espontánea donde los niños, ya sea durante el 31 de octubre a la tardecita o el 1 de noviembre a la mañana, recorren las casas diciendo ángeles somos, del cielo venimos, limosna pedimos, colación, colación, o bien las serenatas nocturnas, encabezadas principalmente por adultos y jóvenes, donde también se lleva bendición y oración a las casas del poblado. Pero esto nos está hablando, a diferencia de las prácticas del Halloween, de una forma diferente de relacionarnos con los difuntos. Nos está hablando de una forma más caritativa, más humana, es decir, Ángeles Somos no es una muerte telúrica, no es una muerte oscura, no es una muerte del disfraz, sino que nos está transmitiendo un mensaje de unidad, de caridad y de recuerdo y de respeto a la ancestralidad, que es extremadamente importante para la configuración de las redes de la memoria. Es decir, las redes de memoria y de recuperación de la historia no serían posibles sin este proceso de respeto por todo lo que fue la configuración de la historia de Ituzaingó. Y es por eso que tiene un lugar especial también dentro del sistema de creencias y la vida cotidiana de Ituzaingó. Bueno, esta sala también nos va a introducir en otros esquemas del sistema de creencias. Nosotros vamos a tener aquí parte de un velo expuesto que nosotros usamos para reflejar, si se quiere, también una de las instituciones universales de la cultura, que es el matrimonio, es decir, junto a ornamentos que nos hablan de otros periodos de esta configuración institucional, no solamente el matrimonio como institución universal, sino el bautismo, que también tiene que ver en forma directa con la presencia del niño, con la presencia, fíjense de forma interesante el uso de los esquemas de colores, es la presencia del blanco, no solamente en el matrimonio, en Ángeles Somos, en el bautismo, sino que nos está hablando acá también de una forma particular de relacionarse con el mundo de lo sagrado. Gracias a la parroquia San Juan Bautista podemos exponer un objeto que forma parte del ajuar litúrgico, si se quiere, de la parroquia, que es un copón ceremonial, que este copón perteneció al presbítero Teófilo Brites, que de alguna forma fue también el padre Teófilo, extremadamente importante para la configuración del catolicismo en Ituzaingó, es decir, recordado de alguna forma, ha también formado parte de este proceso de preservación, si se quiere, de la memoria de Ituzaingó. La tenemos expuesta como parte de la colección, si se quiere, litúrgica de la iglesia San Juan Bautista, ¿no? Estos objetos que tenemos expuesto aquí son extremadamente importantes. En este espacio nosotros solemos tener también parte de la imaginería, pero que en este momento la hemos devuelto a la parroquia. La teníamos expuesta aquí, pero obviamente la hemos devuelto para su custodia
como debe ser en relación al lugar al que pertenecen, ¿no? Aquí tenemos 3 candeleros, ¿sí? Estos candeleros son los candeleros que se encontraban en esa pequeña capilla de paja que describe Hernández en el año 83. ¿Sí? Esto de alguna forma también le da un valor agregado al objeto, y no solamente porque conservan parte de las marcas del incendio de la época, sino que al mismo tiempo por su modalidad de confección, es decir, son piezas que están confeccionadas en partes, están ensambladas, conforman parte del pigmento original, y son las imágenes, son los candeleros que vistieron las imágenes que hoy se encuentran en la parroquia. Y para nosotros es muy interesante porque en una muestra que se hizo en el Museo Antropológico, que nosotros denominamos Tras las huellas del santo, volvimos a unir a la imagen de la Inmaculada Concepción con los candeleros que la acompañaron en su momento a fines del siglo XIX. Y eso como componente histórico, o como de alguna forma reminiscencia de la memoria vinculada al sistema de creencias, tiene una fuerza muy significativa. Entonces eso ocupa un lugar preponderante aquí, porque son candeleros muy antiguos y que de alguna forma nos hablan de la vigencia también de la memoria, de la forma de entender la relación con lo sagrado. A esta sala nosotros le quisimos agregar un componente especial, obviamente porque siento un aprecio especial por todo ese tema en el campo de la antropología y de la historia, que es el campo del patrimonio funerario, pero al mismo tiempo porque siempre ha sido un lugar olvidado en Ituzaingó. Es decir, el patrimonio funerario siempre ha sido catalogado como algo desechable, aunque para la vida y para el modo de vida de la gente siempre fue muy importante, como pudimos ver en Ángeles Somos. Es decir, siempre ha estado presente, pero siempre ha sido visto como un lugar donde de alguna forma no se encontraba la historia. Pero a nuestro criterio, y a criterio de la antropología en general y los estudios de la memoria, los cementerios y los espacios funerarios configuran parte de la memoria de los pueblos. Es decir, no son el reflejo exacto, fiel y correcto de la historia de los pueblos, pero de alguna forma ilustran parte de ese mundo. Lo que hicimos ahí es rescatar este busto, que es el busto de Juan Oporto, que es un busto funerario. El busto de Juan Oporto, ¿por qué lo tenemos aquí en el museo? ¿Por qué lo hemos rescatado? En primera instancia, obviamente por la posibilidad de hurto que la imagen tenía en el cementerio San Juan Bautista, y no solamente por su valor artístico y estético, ya que es un busto que acompañaba la tumba de Juan Oporto, que es una de las tumbas, a mi criterio, más emblemáticas, si bien obviamente hay mausoleos y demás significativos, tumbas familiares, ya que la tumba de Juan Oporto es una tumba subterránea. El busto es de mármol de Carrara. Se presupone que el artista del busto de Juan Oporto es el mismo que va a tallar las imágenes que se encuentran en la Sociedad Italiana en Corrientes, donde están los bustos de Garibaldi y demás. Lo interesante del trabajo de este busto en mármol de Carrara es que parte de la tumba también va a ser en mármol de Carrara, va a ser una tumba subterránea, y el imaginario que va a rondar alrededor de la tumba de Juan Oporto, que va a ser un lugar de ocultamiento en los enfrentamientos de los autonomistas y los liberales. Es decir, el subsuelo de la tumba de Juan Oporto va a ser un lugar de refugio para aquellas personas que habían sido perseguidas. Entonces eso de alguna forma le da también un halo de misticismo, si se quiere, y comienza a formar parte de la narrativa en torno a la preponderancia y la fuerza que va a tener el espacio funerario en la memoria de Ituzaingó. Es decir, no es solamente un lugar donde se encuentran los cuerpos sepultados, sino que en el cementerio también encontramos las disputas autonomistas liberales, las identificaciones políticas, es decir,
decir, las tumbas celestes, las tumbas rojas, las identificaciones socioreligiosas, la figura del angelito, ya sea un angelito varón, un angelito niña, es decir, las tumbas celestes, las tumbas rosadas, las tumbas azul celeste, las tumbas blancas, aquel que va a, por su identificación política, pintar su tumba de rojo o su tumba de celeste. Es decir, son cuestiones extremadamente interesantes que nos hablan de las relaciones políticas, económicas, matrimoniales, socioculturales en términos generales. Entonces, no solamente para resguardar la pieza, que es una pieza sumamente interesante y de un realismo significativo y que evidentemente su confección tuvo que haber sido iniciada antes del deceso de Juan Oporto, sino que al mismo tiempo porque nos está hablando de un modo de relacionarse con la muerte propia de la Belle Époque que también tuvo preponderancia aquí en Ituzaingó. Esto está en custodia, obviamente, del Museo Manuel Ignacio Lagraña. Se extrajo hace ya mucho tiempo, se la limpió, se la conserva en buen estado justamente para evitar el moho, el desgaste del mármol y demás. Parte de este mundo del esquema del sistema de creencias también nos lleva al rescate de lo que fuera el ajuar preconciliar, es decir, previo Concilio Vaticano II, de la parroquia San Juan Bautista. Nosotros rescatamos acá, obviamente, este calderillo y rescatamos esta pieza, que es una pieza de la cual principalmente me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que es una capa funeraria, una capa exequial, si se quiere, que fue usada durante los ritos de exequias y también durante algunos velatorios a cuerpo presente en la parroquia San Juan Bautista. Es una pieza única, es una pieza que está la estola está más desgastada, pero la capa está en un estado de conservación significativo, con la insignia Pax, obviamente, que nos lleva al concepto de paz, ¿no? del proceso de muerte y demás, pero que obviamente ya no está presente en el uso del ajuar litúrgico, ya que es un componente que, bueno, después tendríamos que charlar en otros encuentros acerca de qué va a establecer el Concilio Vaticano II y cómo el Concilio Vaticano II de alguna forma va a decir, bueno, esto debe ser reformulado, esto debe ser, es decir, llevado más al pueblo y de alguna forma modificar alguna de las prácticas, las vestimentas y las costumbres de la Iglesia para tener más aceptación sociocomunitaria, ¿no? Pero esta capa es extremadamente interesante, ya que nos está hablando de una forma de entender, de percibir y de relacionarse con los procesos de muerte, que aquí le hemos dado un espacio preponderante, porque nos lleva al cementerio San Juan Bautista. Sobre el cementerio San Juan Bautista, hemos dialogado mucho cómo representarlo con los diseñadores, es decir, cómo hacer que el cementerio tenga presencia en el museo, pero que no impacte a las personas que vienen a visitarlo y vienen a verlo. Entonces se eligió un ploteo amplio, general, abierto, ¿sí? Donde simplemente rescatamos la presencia de una de las cruces de los mausoleos y una referencia histórica mínima. El cementerio San Juan Bautista recibe su nombre recién entre las primeras décadas, la primera mitad, si se quiere, del siglo XX. Pero en el rescate histórico que nosotros hacemos de la herrería funeraria, encontramos cruces de 1870 a 1875, es decir, que nos está hablando de cruces del periodo del final de la guerra contra la Triple Alianza. Es decir, que ese espacio que hoy conocemos como Cementerio San Juan Bautista, que va a recibir su nombre recién en el siglo XX, ya era usado como espacio funerario a fines del siglo XIX. Lo que nosotros hacemos es traer a colación acá el rescate de
uno de los componentes de la herrería funeraria para resaltar su valor estético y su valor artístico. Es decir, esta es una imagen que se encuentra, no está soldada, no está engrampada, está hecha con remaches, es una imagen muy trabajada en la herrería popular. Obviamente es la cruz de un adulto, pero nosotros la traemos a colación porque rescatamos el valor estético y artístico que va a tener el campo de la funebria, no solo en el uso de la herrería, sino también, como podemos mencionar, en el uso del mármol de Carrara. Entonces, el cementerio tiene ese valor agregado, ese valor artístico agregado, que no nos tiene que llevar a la imagen morbosa o telúrica de la muerte, sino que tiene que llevarnos más bien a su valoración en el campo de la memoria cultural de los pueblos. Bien, entonces, ¿qué tenemos sobre el cementerio de San Juan Bautista? Las cruces van a datar de 1870 y los mausoleos familiares recién son mausoleos del siglo XX. La mayoría de las tumbas en sus inicios eran tumba tierra, es decir, tumba losa o tumba tierra, que la construcción de los mausoleos van a ser recién de principios del siglo XX, eso es interesante, pero en el campo de la memoria de Ituzaingó, la memoria funeraria, nosotros resaltamos esta imagen, que ya me voy a detener en esto, pero ¿qué es lo importante acá, no? ¿Cuáles son los primeros cimientos? ¿No? En el año 1925 se va a delimitar. Recuerdan que decíamos que la consolidación urbana institucional de Ituzaingó comenzó como a afianzarse a partir de 1920, ¿no? Bien, ¿qué tenemos? Que en 1925 se va a delimitar lo que hoy conocemos como Manzana del Cementerio, y va a ser Luis Coloso el que va a donar los materiales para delimitar esa primera manzana, y el cementerio va a recibir su nombre el 10 de diciembre de 1930. ¿Sí? Luis Coloso va a ser un constructor que va a aparecer también vinculado a muchas de las casas de Ituzaingó. Es decir, Luis Coloso va a tener vigencia en el diseño y construcción de muchas de las viviendas de principios del siglo XX en Ituzaingó, que eso lo vamos a ver la semana que viene en la sala 3. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un cementerio delimitado en 1925, pero que ya estaba en uso a fines del siglo XIX, que va a recibir su nombre en 1930 y que sigue vigente hasta la actualidad. Es decir, es el mismo espacio que se usó en 1870, 1875 y que lo seguimos usando hasta el presente. Es decir, y ese es el punto sobre el cual hay que reflexionar. Evidentemente, hay un montón de componentes de la historia, de la memoria del pueblo que han sido superpuestas, ¿sí? Que ya no están en el cementerio de San Juan Bautista, que en todo este proceso histórico se han perdido y que nosotros en esta gestión hemos comenzado a rescatar no solamente con la imaginería, sino también con la herrería popular. Bien, entonces, esta imagen que forma parte de la memoria funeraria de Ituzaingó es la imagen del Panteón de Luis Duarte, que se encontraba ubicada originalmente sobre la zanja de Loreto. ¿Y quién fue Luis Duarte? Luis Duarte fue un reconocido, si se quiere, político militante que resulta muerto en un altercado entre autonomistas y liberales. ¿Sí? En este altercado fallece y se le erige este monumento, pero quiero mencionar lo siguiente. De este monumento funerario, que aquí tenemos solamente lo que restaba de él, es una imagen que también la retomamos en gentileza de Miguel López Brear, con los derechos de edición de Ediciones Moglia, con claridad, con la cita pertinente. A este mausoleo va a pertenecer esta cruz. Y este es uno de los nexos históricos que también logramos con el rescate. Es decir, una imagen que estaba por un lado y una cruz que estaba por otro, encuentran en el Museo La Graña una unión conceptual y significante. Es decir, aquí tenemos la cruz que pertenecía a este mausoleo, ¿sí? Y
la data de muerte de Luis Duarte va a ser 1893 y esta cruz va a ser donada por la familia de Esquer-Zelaya, ¿sí?, a la familia de Luis Duarte, ¿no? Entonces esta es una cuestión muy interesante. Si nosotros teníamos la cruz por un lado y resulta que en los registros de la memoria y los registros históricos también se encontraba el registro de lo que fuera en su momento el mausoleo erigido por la muerte de Luis Duarte. Bien, entonces, cuestiones interesantísimas que se pueden desarrollar con mucho más tiempo. Nos acompañan en todo el desarrollo los sabías qué. Y decidimos poner estos dos acá porque son muy interesantes y son como pequeñas perlas en la memoria de Ituzaingó. Sobre esto vamos a dar una conferencia virtual en unas semanas también. Tenemos que planificarla aún. Los colegas que me acompañan se están enterando que esto va a ser así, que tiene que ver con un brote de peste bubónica que va a arrasar Ituzaingó en el año 1912 y para algunos entre 1912 y 1919, que es un componente que a mí también me atrajo muchísimo y que en esta situación de pandemia y de aislamiento merece su reflexión, para ver que Ituzaingó no es la primera vez que ha atravesado este proceso de aislamiento, de cierre, de ingresos o de egresos, sino que ya ha sucedido varias veces, ¿no? Y sucedió una vez en 1912. Entonces esto es muy interesante. Y lo otro sumamente interesante es cómo en el año 1915, en su momento la comisión vecinal va a prohibir el curanderismo en Ituzaingó y va a ordenar la confección de una lista de curanderos locales. A mí eso me parece una gran paradoja y me parece en realidad una cuestión extremadamente interesante para ser trabajada. Es decir, un componente que forma parte de la memoria, de la cultura, de las prácticas, del sistema de creencias de Ituzaingó, pasa por un proceso de prohibición y un proceso de listado. Es decir, obviamente tiene relación directa con lo que sucedía en 1912 y recuerden que en este momento, en 1912, 1915, Ituzaingó no tenía médicos, el médico municipal designado era un curandero. Entonces son cuestiones interesantes a tener en cuenta. Bien, este proceso del sistema de creencias también nos lleva a dos cuestiones muy interesantes que son la perla, si se quiere, de cierre de este breve recorrido de hoy, que tienen que ver con el rescate que se hace de la memoria del fundador. Ustedes saben que parte de los restos mortales de Bernardino Valle se encuentran en el mausoleo próximo a lo que fuera la casa puerta de Bernardino Valle. Lo que nosotros vamos a tener acá es la placa original, ¿sí? Pax Bernardino Valle, 10 de octubre de 1896, su esposa e hijos, es la placa original de lo que fue la tumba de Bernardino Valle en el cementerio San Juan Bautista en Corrientes Capital, cuya exhumación se realiza ya hace un tiempo, hace aproximadamente 3 o 4 años, y la llegada de los restos de Bernardino Valle se van a hacer hace 2 años aproximadamente a Ituzaingó y van a, si se quiere, formar parte del recorrido de la memoria y la valoración y la conmemoración de la ancestralidad próximos a su casa puerto en lo que fuera Puerto Mamá, ¿no? Entonces, no solamente esto que es de extremado valor de fines del siglo XIX, sino también los registros de las defunciones de la diócesis de Corrientes, pero de la parroquia San Juan Bautista, ¿no? Entonces aquí tenemos parte de los registros de las defunciones que se realizaron en Ituzaingó, que esto va acompañado de los libros de bautismo y los libros de nacimiento que también están en custodia de lo que es ahora la Coordinación de Educación y Cultura, pero en este momento en los archivos de la parroquia San Juan Bautista. Entonces lo que vamos a tener acá es un recorte pequeño, breve, sintético, de cómo las creencias, las prácticas, los saberes y las emociones configuran el modo de vida de los pueblos y cómo hay espacios diferentes, lugares, formas de entender y de sentir
que no pueden ser escindidas, es decir, separadas de lo que fue la historia de la configuración de Ituzaingó. Es decir, el pasado jesuítico, comenzamos a ver en la sala, en el hall, en la sala 1, en la sala 2, que Ituzaingó es mucho más antiguo que 1864. Es decir, que la memoria de Ituzaingó va mucho más allá y que no solamente la podemos ver en la cartografía, sino que la podemos ver también en la imaginería. Es decir, todo aquel que ahora, cuando pueda volver a ingresar a la parroquia San Juan Bautista o se pare enfrente, pueda ver mucho más que una configuración arquitectónica o un edificio, o decir, bueno, que más allá de su sistema de creencias, de su proceso de identificación religiosa, puede ingresar para poder ver, apreciar el valor artístico y memorioso que poseen esas imágenes. Es decir, eso nos está hablando de la configuración política, de la presencia de la orden jesuítica en el Río de la Plata, de la expulsión, del paso de las estancias al virreinato del Río de la Plata en 1810. Nos está hablando de muchísimas formas de entender la vida y de entender la memoria. De aquel que pase por las Magnolias ya no vea simplemente árboles al que le hay que arrancar una rama o sobre las cuales hay que poner un cartel, sino que esos son árboles que forman parte del patrimonio natural y cultural de Ituzaingó y que estructuran la vida política e institucional, ya que formaron parte del espacio donde estuvo Juan Bautista Ambrosetti y donde estuvo don Guillermo Aguirre. Todos son espacios de memoria, son espacios de lugares de memoria, lugares que tienen que ser preservados. Y también aquel que piense, por ejemplo, en el cementerio y demás, no lo piense como un lugar sucio, telúrico o macabro, sino que es un lugar de arte, un lugar de arte popular, de expresión artística y de que de alguna forma merece también un tratamiento especial y un rescate patrimonial. Así que la vida cotidiana del ituzaingueño y de la región por extensión está atravesado por diferentes sistemas de creencias que no nos tienen que hacer distintos o diferentes, sino iguales y de alguna forma unirnos en esta idea de que todos de alguna forma avanzamos en la vida sobre la base de un sistema de creencias y esos sistemas de creencias deben ser entendidos de forma holística y de forma corporativa, de forma comunitaria, porque obviamente es lo que constituye la memoria de los pueblos. Gracias por estar ahí, por compartir con nosotros este recorrido de la sala 2, que espero lo puedan hacer de forma presencial cuando el periodo de aislamiento nos los permita, y organizaremos el recorrido de la sala 3 para la semana entrante. Muchas gracias.